Hola, hola amigas y amigos de Divulga Latam, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos a su podcast favorito, los de la red Divulga Latam. Soy el Dr. Gu y para el podcast de hoy traemos un tema bastante polémico, incluso absurdo, que son los mitos más locos que giran alrededor de la ciencia. Imagino que ustedes han de haber escuchado algunos, como que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, que el triángulo de las Bermudas es una puerta para efectos paranormales, o que los murciélagos están ciegos, que en las vacunas del COVID estaba el chip 5G, que con eso nos van a controlar, y en fin, un sinnúmero de cosas. Entonces, para el día de hoy, en este podcast, vamos a desenmascarar 5 mitos. Para el siguiente les ofrezco 5 más. Y según la cantidad de visualizaciones, de likes, de corazoncito que tengamos tanto en Spotify como en YouTube, pues podemos hacer una tercera entrega de los mitos más absurdos y locos que giran alrededor de la ciencia. Así que vamos a empezar. ¿Qué les parece si lo hacemos con un mito que gira desde principios del siglo XX? Que es este de que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Y que muchos pensaban, wow, ¿qué pasaría si utilizamos el 100%? Seríamos más que genios, ¿no? Podríamos, tal vez como Magneto de los X-Men, mover objetos de metal con nuestra mente, o la teletransportación, bueno, un sinnúmero de cosas. Y este mito incluso ha salido en algunas películas, en libros de autoayuda, que incluso la neurociencia lo mencionó alguna vez. La realidad es esta, es que nosotros utilizamos todo nuestro cerebro, sino que dependiendo de la función, actividad, trabajo que se esté realizando en ese momento, se van a activar diferentes partes de nuestro querido cerebro. Entonces, sí utilizamos todo, sino que para diferentes áreas solo utilizamos una parte de nuestro cerebro. Por ejemplo, si es matemáticas, vamos a utilizar una parte, pero si son otro tipo de ciencias, vamos a utilizar el otro hemisferio. Y es así. Pero ¿de dónde nace este mito? Miren, les cuento. Se cree que proviene de una mala interpretación de estudios de principios del siglo XX, como ya había mencionado, cuando los científicos analizaban el potencial humano. Además, frases como, tenemos un gran potencial si aprovechar, es decir, apenas utilizas el 10%, imagínate si podrías utilizar el 90% restante. ¡Wow! Que fueron transformadas en una idea de que el 90% de nuestro cerebro está dormido, lo cual es completamente falso, loco, incluso está un poquito absurdo. Pero, miren, así empezamos con este primer mito, de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Imagínense ustedes, ¿no? Voy a dar, aquí justo tengo un ejemplo súper divertido sobre esto, ¿no? Si solo usáramos el 10%, ¿cómo podríamos recordar todas nuestras contraseñas, coordinar movimientos, bailar o tomar decisiones complejas? Nuestro cerebro trabaja las 24 horas, porque incluso dormido sigue trabajando. Entonces, miren, este mito completamente lo desechamos. Nosotros utilizamos el 100% de nuestra actividad o nuestra capacidad cerebral. Vamos con el mito número 2. Las vacunas. Las vacunas son peligrosas. En la introducción de este podcast les había comentado que justo en la época del COVID, hace 5 años, salió este mito de que en las vacunas, que eran justo para tratar la enfermedad, te colocaban el chip 5G, el mismo chip que tienen los celulares, los dispositivos móviles en este momento. Y que con eso nos iban a controlar, que iban a mandar señales, poco más nos íbamos a convertir en zombies. ¿Creen o no creen? ¿Es mito? No es mito. 2 segundos para pensarlo. Obviamente es mito, es falso. Y les voy a contar por qué. La realidad es que las vacunas entrenan nuestro sistema inmunológico para reconocer virus y bacterias antes de que nos enfermemos. Sobre todo con, por ejemplo, enfermedades del pasado que eran mortales, como la viruela, la polio, que ahora ya no son, están casi erradicadas en todo nuestro planeta. Entonces, ¿esto por qué sucede? Gracias a la vacunación masiva. Con esto sí, un pequeño paréntesis.
si bien es cierto, no todas las personas tenemos el mismo sistema inmunológico, pues sí puede pasar que tú tengas o sufras algún tipo de alergia a algunos elementos químicos que tengan las vacunas. Eso sí podría ser, pero de ahí que te van a poner 5G y que te van a controlar y poco más vamos a hacer un dispositivo móvil pero humano, nada que ver. Pero este mito no solamente viene de los años 2022, 23, incluso desde 2020, antes cuando empezó el tema del COVID. Por acá investigué que dice, en los años 90, un estudio fraudulento afirmó que una vacuna estaba relacionada con el autismo. Aunque fue completamente desmentida, el daño ya estaba hecho y la desinformación se propagó rápidamente. Imagínense ustedes eso, que se propagó algo en los 90, hace 30 años, en el cual no había mucha información como ahora. El internet recién estaba dando sus primeros pasos, toda la información era muy sesgada y difícil de encontrarla. Ahora ya no, ahora podemos colocar cualquier información en internet, la subimos a la red y esto se hace viral en segundos, ya ni siquiera en minutos, y eso pues trae los problemas que ya conocemos, ¿no? Un ejemplo claro, gracias a las vacunas, enfermedades como el sarampión han disminuido enormemente. Si este mito fuera cierto, aún estaríamos viviendo con epidemias que hace décadas dejaron de ser un problema. Sarampión, polio, viruela, entre otras, ¿no? Entonces, amigos, amigas, no crean en estos comentarios, estos malos comentarios, estos mitos que circulan en las redes de que las vacunas son malas, porque en realidad nos ayudan muchísimo a protegernos de enfermedades que podrían ser mortales si no nos vacunamos a tiempo. ¿Qué les parece si ahora vamos con el mito número 3? Este es interesante. Si salimos al espacio sin traje, ¿qué va a pasar? Obviamente lo primero es que vamos a, no puedo decir la palabra ahorita, pero ustedes bien saben, vamos a pasar de plano. En Spotify sí puedo decirla, pero aquí en YouTube no. Gracias a Hollywood, muchas personas creen que si un astronauta pierde su casco en el espacio, su cuerpo explotará inmediatamente. Pero, ¿qué dice la ciencia de todo esto? ¿Es verdad? ¿Es mito? Vamos a descubrirlo. No explotaríamos, pero sí perderíamos el conocimiento en cuestión de segundos, ya que por la falta de oxígeno, obviamente nuestro cerebro deja de funcionar. Además, sin presión atmosférica, los fluidos en el cuerpo podrían empezar a hervir, pero la piel mantendría todo en su lugar, así que nada de explosiones al estilo de las películas de Hollywood. ¿Cómo nació este mito? Hollywood, obviamente, porque ellos han generado los efectos del vacío espacial para hacer las escenas más impactantes. En realidad, un astronauta sin traje tendría unos 15 segundos de conciencia antes de quedar completamente inconsciente y pues pasar a otro plano. ¿Qué podría pasar? Entonces, como lo dice acá, es que todos nuestros fluidos van a comenzar, vamos a utilizar la palabra hervir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que nos vamos a hinchar. ¿Sí? Todo tu cuerpo se va a hinchar bastante, pero eso no lo vamos a sentir porque, como bien dice acá, pues tendríamos solamente 15 segundos de conciencia. Un momento gracioso es que no nos reventaríamos como un globo y, bueno, la muerte sería por asfixia antes de cualquier otro efecto extremo. Entonces, no es que ¡pum!, sino que más bien vamos a perder la conciencia y obviamente pues nuestros fluidos pues van a hervir, pero obviamente la piel no puede, los fluidos no pueden salir por la piel tan fácil, ¿no? Por eso está la piel ahí, ¿no? Hasta el momento, ¿qué les han parecido estos 3 mitos? Interesantes, nada interesantes, ya lo sabían. Esto pueden dejarlo en la cajita de comentarios. Ya saben que este podcast ustedes lo pueden observar tanto en YouTube como en Spotify. También lo pueden escuchar en YouTube Music y en todas las demás plataformas en las que nos encontramos en este momento. Vamos con el mito número 4. ¿Qué nos dice el mito número 4? Y es también este mito tiene décadas, que es la del Triángulo de las Bermudas.
es un portal paranormal. Han desaparecido cientos de aviones, barcos, personas, justo en esa parte de las Bahamas. Pero ¿qué nos dice la ciencia sobre esto? No hay nada paranormal. El Triángulo de las Bermudas tiene condiciones climáticas extremas, fuertes corrientes marinas y una de las rutas más transitadas del mundo. Todo esto aumenta la probabilidad de accidentes. Ojo con una cosita. Cuando un barco pasa del Atlántico, de ley va a pasar por el Triángulo de las Bermudas. Hacia Europa van a pasar por el Triángulo de las Bermudas. Y por eso es que este mito no es nada real, porque decenas de barcos, aviones, lo transitan a diario. Incluso hay una persona que tengo, un amigo, me contó que hizo un viaje y claro, ellos pasaron por el Triángulo y el piloto en ese momento les dijo, miren, estamos pasando por el Triángulo de las Bermudas. ¿Pasó algo? No, absolutamente nada. El origen del mito sale de historias sensacionalistas sobre desapariciones que empezaron a circular en los años 50 con este avión de la Segunda Guerra Mundial. Algunos relatos exageraron los eventos, diciendo que barcos y aviones desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, muchos de estos incidentes tienen explicaciones completamente naturales. Como dato curioso, si este fuera un portal paranormal, los barcos y aviones desaparecían con mucha más frecuencia de lo que en realidad lo hacen. Y no solo en un par de casos bastante aislados. Y si ustedes consideran en este últimos 5 años, digamos, en esta última década, del 2015 para acá, no se han reportado accidentes en las Bahamas. Accidentes graves, no, accidentes de consideración. Entonces miren, este mito también nosotros lo desechamos completamente, porque no es nada real. Y vamos con el último mito del podcast de hoy, que esto tiene que ver mucho con la ciencia homeopática. Tal vez genere hate este comentario, pero es lo que la ciencia nos dice. Y es que, según la homeopatía, el agua tiene memoria. Vamos a ver qué dice la ciencia sobre esto. A ver, nos dice que el agua cambia constantemente su estructura molecular, por lo que no puede almacenar recuerdos como si fuera un disco duro. A diferencia de otros organismos que sí tenemos, sí podemos almacenar recuerdos. Lo hacen los animales, lo hacen las personas y también hay algunos estudios que algunas plantas también tienen ciertas características muy parecidas a los recuerdos. Sobre todo la estructura subterránea con el micelio y todas esas cositas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la homeopatía? Es que tú al agua le puedes llenar de recuerdos buenos y esa agua va a ser muy buena para que tú la tomes, para que hagas alguna cosa. Pero si tú la llenas de recuerdos malos, esta agua pues va a ser bastante mala, va a causar algún tipo de daño a nivel de organismo. Incluso hubo un doctor de nombre Masaru Emoto. Él tenía esa idea de que si tú al agua le hablas y le llenas de buenos recuerdos, se van a formar cristales. Pero si hablas cosas muy malas, pensamientos negativos, pues el agua microscópicamente iba a tener formas completamente raras, nada que ver con un cristal. Y eso quedó desmentido por la ciencia. El doctor Masaru Emoto pues la pasó bastante mal. Entonces miren, el agua es muy buena, sirve para muchísimas cosas, hay que cuidarlo obviamente, pero no va a almacenar recuerdos. ¿Sí? No hay un criterio científico que nos diga que esto puede pasar, que esto va a ser verdad. Entonces no creamos eso. Y con esto, miren, hemos desmentido 5 mitos de la ciencia. Como les ofrecí para el siguiente podcast, voy a traerles 5 mitos más. Y ya depende de ustedes si quieren que yo siga hablando de estos. Que mitos hay un montón, así que podemos hacer varios programas, pero eso sí va a ser lo de 5 en 5 para que el podcast no sea tan largo. Con eso creo que estamos ya llegando al fin de este podcast, temporada 4, capítulo 2. Espero que les haya gustado esta parte que hablamos de los mitos más absurdos y locos de la ciencia. También quiero contarles que
en Instagram y en Facebook voy a sacar pastillitas de los 5 mitos por día, ¿no? Vamos a empezar desde hoy, martes 1 de julio del 2025. Va a salir nuestro primer evento, nuestra primera pastillita sobre los 5 mitos más absurdos y locos de la ciencia. Fue un gusto haber estado una vez más con ustedes. Muchas gracias por observarnos, por escucharnos. Recuerden que somos Divulga Latam. Puedes seguirnos en todas nuestras redes: Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube Music, como @DivulgaLatam. Soy el Dr. Gu. Y recuerden, la magia está en hacer ciencia y no creamos en todo lo que dicen las redes sociales, ni la red en general. Chao, chao, nos vemos, un gustazo, que les vaya bonito.